leo el documento, difundo la información, difundo la noticia y en base a eso opino. Yo puedo ser sometido por hacer referencia a ese hecho. Era necesario incluir en el código la difamación normal, que es la protección normal al honor, excluye de responsabilidad penal completamente las expresiones, opiniones, críticas vinculadas con actos de corrupción. Intimidad y vida privada es lo único que queda protegido. Amigos, en este momento estamos visitando al abogado Pedro Balbuena. Él participó en la modificación o la propuesta de modificación al Código Penal de la República Dominicana, específicamente en lo concerniente a la difamación, la injuria y a todo lo que nos preocupaba a nosotros y que llegamos a denominar pues la ley Mordaza. Él tiene muchas explicaciones que ofrecer porque desde el artículo 208, que todavía establece prisión por difamación, es necesario que se precise en qué circunstancias se va a penalizar a quienes difamen y qué se tomará en cuenta. Bienvenido, Pedro. Un gusto estar contigo compartiendo sobre estos temas tan importantes y de tanta relevancia en estos momentos para nuestro país. Así es. Bueno, lo que a nosotros nos interesa es que de inmediato usted aclare, porque usted fue una pieza fundamental para lograr este entendimiento que depende del Congreso. Y hay que aclarar a la población dominicana que lo que se propuso allí puede ser modificado o tocado por el Congreso, por la parte bicameral que se ordenó que así lo hiciera. Y que eso llegó al Poder Ejecutivo después de haber pasado por la sugerencia de Somos Pueblo y donde usted justamente es la cabeza que junto al Ministerio de Justicia y su conjunto de abogados plasmaron parte de nuestros requerimientos. Empecemos con el artículo 208. ¿Por qué todavía permanece la prisión de 1 a 2 años, que fue rebajada y estaba hasta 5 años de prisión por difamación? Fíjate, como te decía fuera de cámara, para comprender el tema, quizás es importante dejar claro que la difamación que tenemos ahora en el Código Penal, la que se pondría en vigencia, por ejemplo, si entrara en la fecha que está prevista en vigencia plena el Código, fusiona 3 tipos de difamación. Fusiona la difamación a través de los medios de comunicación tradicionales, fusiona la difamación a través de medios electrónicos y fusiona la difamación entre particulares. El tipo penal tradicional que tenemos ahora en el artículo 208 del Código Penal es, vamos a decir, la protección de los particulares frente a la difamación que puede ejercer en contra de ellos otro particular. Pero resulta que, aparte de la necesaria protección al honor que debe existir en el Código Penal, es preciso, cuando la difamación que se alega en un caso concreto tiene una dimensión distinta y ha sido transmitida a través de medios de comunicación masiva, sean estos electrónicos o tradicionales, es importante tomar en cuenta que cuando se trata de este último tipo de expresión del pensamiento, concurren otros intereses. Hay un interés público que puede estar asignado por la naturaleza del tema, sin importar quién lo diga, y hay otro también interés que está asignado por el hecho de que contra quien se dirige la crítica, contra quien se dirige la opinión, contra quien se dirige el comentario, sea un funcionario público. Entonces, era necesario incluir en el código la difamación normal, que es la protección normal al honor, y al mismo tiempo los casos en los cuales la difamación cometida por otros medios puede ser eximida de responsabilidad. O sea que en este caso, en el artículo 211, para que el público entienda por qué pasamos desde el 208 hacia el 211, que es lo que le preocupa a quienes son comunicadores, tienen presencia en redes sociales, ejercen la comunicación y constantemente están fiscalizando el uso correcto de los fondos públicos y que el erario, que la corrupción en la República Dominicana de algún u otro modo por esas denuncias sea mitigada. Explique esa parte y también sea
bien llano para que aquellos que incluso no saben de leyes entiendan cómo funciona a partir de este momento. Imaginemos la difamación entre particulares como dos personas que están en un parque donde hay más personas y uno de ellos difama al otro en ese ámbito, en un parque público. Y reservemos el resto de la cuestión para cuando se produce una opinión en un programa de televisión o en una red social de la que tenemos ahora, y esa opinión tiene naturaleza política o está referida a un servicio público o está referida a algo de interés público. Esta última información, o la opinión que se produzca a través de un medio de comunicación masiva, merece un nivel de protección mayor, porque al mismo tiempo que podría existir, por ejemplo, un delito, existe, vamos a decir, el ejercicio de la libertad de expresión e información. La gente, la comunidad, la sociedad entera tiene el derecho y debe enterarse de lo que ocurre a nivel estatal en la administración pública, por ejemplo, o en la administración de los servicios públicos, por ejemplo, o incluso en aquellas cosas de interés social que no corresponden necesariamente a servicios públicos propiamente hablando, porque hay muchísimos servicios en República Dominicana, servicios de transporte, servicios de telecomunicaciones que ameritan, que requieren que se pueda llevar a cabo crítica en caso de que exista disfunción o temas que deban ser conocidos. En esos casos la gente lo pueden meter preso o no, para que el público pueda entender la parte donde nosotros en conjunto, a través de usted y el Ministerio de Justicia, logramos que esto no tuviera la severidad que una difamación normal como la que a inicios usted hacía referencia. Sí. Fíjate, de hecho se ha incluido una eximente de responsabilidad para esa hipótesis. El numeral 5 del artículo 211 excluye de responsabilidad penal completamente las expresiones, opiniones, críticas vinculadas con actos de corrupción, políticas públicas, función pública, servicios públicos y actuaciones que atenten contra el interés público cuando ésta esté sustentada en elementos probatorios o precedida de una verificación razonable. Este es un estándar mundial el que se ha incluido aquí. O sea, la idea de que exista una eximente vinculada al interés público, de hecho, el caso Kimmel contra Argentina provocó incluso la modificación del Código Penal en Argentina. Para hablarte de otro código penal, por ejemplo, en España existe el reconocimiento de que cuando no ha existido una diligencia suficiente en la búsqueda de la información, cuando ha existido una diligencia necesaria, no puede hablarse de difamación. O sea, que igual que como se ha incluido aquí, que se incluyen los dos elementos, el de la veracidad de la información a través de ese criterio de la verificación razonable, porque la verdad absoluta es imposible de conseguir, sí, y el interés público son eximentes de responsabilidad que nos colocan a nosotros con el mismo estándar que existe en Iberoamérica a partir de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que existen en Europa a partir de la Corte Europea de Derechos Humanos e incluso el caso norteamericano a partir del caso Sullivan contra New York Times, que es de 1964, que nos trajo, así ha sido acogido por algunos países de Iberoamérica, el criterio de la malicia real, que es un criterio para permitir precisamente que la información importante, la opinión importante tenga una cobertura constitucional, como lo tiene, por ejemplo, en países como Estados Unidos. De eso se trata, de crear protección para la libertad de expresión. Muchas personas creen que es que el delito de difamación se está suprimiendo en todos los casos. No es que está suprimido en todos los casos, sino en los casos de relevancia importante. Y en este caso hay algo más trascendente, es que la misma ley dice que cuando se trata de funcionarios públicos, la única vía abierta es la civil para los casos de interés público, a menos que se traten de afirmaciones o imputaciones que tuviesen que ver con la vida privada. Con la intimidad. Exacto, intimidad y vida privada es lo único que queda protegido por la posibilidad de perseguir penalmente a una persona por hacer una crítica a un funcionario público. O sea que para que el público siga entendiendo, y recalco en esta parte, señores, no habrá prisión cuando usted esté denunciando posibles actos de corrupción.
Lo único que sí me preocupa, Pedro, es la parte de hechos verificables. Claro, no se puede imputar alegremente a una persona de un hecho que no ha sido cometido, que presuntamente se ha cometido, pero esa parte a la gente le preocupa un poco porque escuché algunos planteamientos diciendo que esto pudiera afectar a programas de investigación periodística en la República Dominicana, porque a veces se recae sobre un testimonio o alguien y esto pudiera afectar. Pero también me gustaría que usted revise la parte donde recalque, donde se excluye explícitamente a quienes se dedican al ejercicio de la comunicación en la República Dominicana, porque hace la salvaguarda en ese artículo 211. Sí, fíjate, el tema que te preocupa es un tema que de alguna manera ha sido muy caminado en doctrina y en jurisprudencia sobre libertad de expresión. Y los programas de investigación, yo no veo, por dos razones no tienen que preocuparse. Con respecto a los funcionarios públicos, número uno, porque los asuntos de interés público, bajo cualquier circunstancia, están protegidos por la libertad de expresión y el texto penal reconoce que la única vía que tiene el funcionario público para encauzar su acción es la vía civil. Y eso es un triunfo trascendental, porque desde la fundación de la República hasta el día de hoy nunca habíamos visto que ocurriera una despenalización total de las críticas dirigidas contra funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. O sea, esto es la primera vez que se logra en la legislación penal. Pero aparte de eso, para el resto del ámbito de la libertad de expresión, porque la libertad de expresión no solamente tiene que ver con funcionarios públicos, sino con todo lo que sea importante para la comunidad, con todo lo que sea noticiable, está bajo la cobertura de la libertad de expresión. Y resulta que en este caso hay dos conceptos básicos. La información o la opinión, porque también en esto hay que distinguir que pueden existir hechos verificables. Por ejemplo, cuando tú hablas de hechos, tú puedes recurrir al término de verificación, pero cuando tú hablas de opinión, el criterio es completamente distinto. Lo que protege la opinión es el interés público. Una opinión basada en información más o menos conocida sobre asuntos de interés público está protegida, pero es una opinión. La opinión refleja la visión que tiene quien la profiere con relación a un punto determinado, y eso está protegido por el concepto de interés público. Sí. La información protegida con la verificación razonable, que no tiene que ser una verificación exhaustiva. El que hace un programa de investigación, si tiene información documental, si tiene información testimonial, esa investigación es la que demuestra, esa información es la que demuestra que tuvo una búsqueda alrededor de un punto específico que de manera razonable arrojó esos resultados. Ese es un discurso protegido también. Y miren algo, si por ejemplo, para que también sigamos colocando situaciones reales, yo consigo un documento del Ministerio Público que está certificado, que ellos lo depositaron ante un tribunal, y basado en ese documento, yo leo el documento, difundo la información, difundo la noticia, y en base a eso opino. Y digo, bueno, de acuerdo a lo que expresa el Ministerio Público, aquí se está cometiendo un acto de corrupción. Yo puedo ser sometido por hacer referencia a ese hecho de la manera que yo expuse ahora mismo. Fíjate, ahí vemos que no solamente existe una protección desde la libertad de expresión, es que el mismo Código Procesal Penal, que ya es un texto normativo distinto, prevé para los casos que tienen interés público, la posibilidad de que se produzca información, porque en principio, como tú sabes, el proceso de investigación es secreto para los terceros, pero cuando se trata de asuntos de interés público, la ley procesal ha permitido que existe la necesidad de que la comunidad se vaya enterando de esta cuestión. Y si tú accedes a información como esa y tú opinas sobre esa información, esa es una opinión que desde mi punto de vista es una opinión protegida, independientemente de que concurren aquí otros criterios que tienen que ver tanto con la apertura de la investigación o la presunción de inocencia. Independientemente de si se ha juzgado o no, Pedro, sino con la información básica que se tiene, porque usualmente vemos que el Ministerio Público deposita una solicitud de medida de coerción
y ahí se imputa. Todavía no se ha llegado a la acusación de lo que es la cosa irrevocablemente juzgada. Pero esto sirve de insumo a la clase periodística, a la clase comunicacional, para que pueda tratar esa información. Eso también sigue protegido. Así es, porque el proceso de investigación es de investigación tanto para el Ministerio Público como para la comunidad que quiere enterarse de lo que ocurre en un tribunal. Entonces, ese proceso de conformación de la información es un proceso que, con las medidas que te dije anteriormente, sí, es importante reconocer que es parte del discurso protegido. La comunidad tiene derecho a saber cómo se administra justicia, tiene derecho a saber qué asuntos se ventilan en los tribunales y tiene derecho a opinar sobre esos asuntos si son de interés público. Y ese interés público es lo que determina que en cada caso hablemos, en este caso, de que no existe responsabilidad por existir un eximente de responsabilidad. Sí, para la difamación común, muchos entienden, como ya te explico, está separada, que debería aplicarse únicamente una multa. ¿Cuál es su criterio? Bueno, mi criterio, lo ideal hubiese sido que fuera solamente una multa, porque la difamación privada tiene otras características. Tú sabes que en la difamación privada no es necesario que sea verdad. Sí. Puede ser verdad lo que tú digas de una persona, pero lo que se protege es el derecho al honor. Sí. Y como se protege el derecho al honor en un ámbito que no es necesariamente de interés general y público, que sea verdad, las palabras difamatorias que se han dicho no quita que existe el delito. Ahora, para los delitos de expresión de palabra, pensar en penas graves es una cuestión que pertenece, incluso para hablar de a ti, el Código Penal de 1884 contemplaba penas mucho menores que la que contempla ahora mismo el proyecto de ley aprobado, la ley 7425 del Código Penal, sí, que trae sanciones mucho más graves para la difamación normal. Para la normal. O sea, que en eso se pudiera todavía ejercer un poco más de, diríamos, de presión para que quede en alguna sanción. Yo escuché a algunos juristas plantear que esto es necesario, supuestamente, porque se dan situaciones en las personas que no pueden acceder a un juez, a un abogado civil, por lo costoso que son, y usualmente, supuestamente, son las fiscalías barriales que se encargan de esos casos, y en muchas ocasiones logran acuerdos que, si no existieran ese acuerdo, entonces se diera una serie de conflictos sociales. Es cierto, porque tú sabes que el derecho penal juega un rol de pacificador. O sea, la idea del derecho penal es solucionar el conflicto que existe en la comunidad para evitar que se convierta en uno más grave, en uno más grande. Entonces, el derecho al honor también tiene naturaleza constitucional y hay que protegerlo, sobre todo en estos casos en que no existe claramente un interés público. Es una cuestión de política legislativa decidir si tú lo vas a perseguir de una manera o de otra, si lo vas a sancionar con multa o si va a imponer en una segunda infracción quizás una pena más grave. Pero desde el punto de vista penal estrictamente, a los fines del proceso penal, que es de lo que se trata y lo que nos ocupa a nosotros, la creación, la implementación de un delito penal de esta naturaleza con sanciones de multa sirve al propósito. Porque una de las cosas que te voy a decir con respecto a la tutela civil del derecho al honor es que nos enfrentamos a dos problemas básicos. Por un lado, el poder disuasorio que tiene el derecho penal desaparece, y por otro lado, normalmente tú vas a la jurisdicción civil a perseguir en una gran parte de los casos a un insolvente. O sea que el resarcimiento al derecho al honor también tiene ese problemita por detrás, porque uno va a un tribunal civil no solamente para que se reconozca que se te ha vulnerado un derecho, en este caso el derecho al honor, sino también para lograr que exista una compensación por el daño que tú experimentaste, que no siempre se consigue en vía civil. La gente acude al derecho penal porque el derecho penal disuade, porque el derecho penal amenaza, porque el derecho penal te pone frente a la puerta de la cárcel, y eso hace que la compensación que tú busques sea más el castigo que la indemnización. Sí, entiendo. Con relación al artículo 310 que fue modificado, señores, se logró algo sumamente importante, y es que, y esto lo digo yo separándolo a usted de esta opinión,
los que se cansaban de decirle de todo a los que estaban en el gobierno desde la oposición, entendían que a ellos no se les podía decir nada. Y aprovecharon el 310, que estaba reservado únicamente para asuntos judiciales, para proteger a alguaciles, para proteger a fiscales, a jueces y a servidores del Ministerio Público, y se colocaron ellos allí como funcionarios. Entonces ahora se devuelve ese artículo únicamente para la parte judicial, que es como correspondía, y no para funcionarios en sentido general, lo que sí generaba esa ley mordaza, donde no se podía opinar al respecto de ellos porque todo era considerado un atentado a su honor, donde si uno le hacía alguna seña, esa seña usted podía pasar de 15 días a un año en prisión, donde se tomaba en cuenta lo público, pero también iba a lo privado. Háblenos de esa parte, porque esto es una conquista de ese acuerdo, que si se queda como está, entonces sería ganancia de causa. Fíjate, el ultraje que está previsto en el Código de 1884, en el artículo 222, preveía una infracción mucho más amplia, pero para la protección de la función. O sea, no es válido que usted vaya a un tribunal a insultar a un juez y que el juez, que eso sea un discurso permitido en un tribunal. No es válido que usted vaya a una oficina de un fiscal o que a un fiscal en un allanamiento usted lo agarre a insulto y a faltarle el respeto cuando está ejerciendo sus funciones. La idea de esa infracción es esa. Ahora se limita mucho más el ámbito para proteger ese tipo de espacio en donde el funcionario específico está ejerciendo su función. Sin embargo, hay que distinguir, porque mucha gente entiende que esta infracción serviría incluso para sancionar a los abogados en medio de un litigio penal, por ejemplo, en medio de un litigio ante un tribunal, sí, por lo que diga el abogado. Y el abogado está protegido por la inmunidad de los litigantes. Y cuando el Ministerio Público, por ejemplo, si se tratase de algo que se dirija contra el Ministerio Público, en ese caso, está como litigante en un tribunal y en consecuencia el ultraje no podrá reclamarlo como función, como parte de la protección de su función. Lo puede reclamar el juez que preside el tribunal frente a lo que puedan decir las partes, el Ministerio Público o los abogados. Pero esta disposición es necesaria para salvaguardar el respeto por la autoridad en el ejercicio de su función. Esa es la cuestión, pero eso no abarca absolutamente todo. El 310 delimita claramente cuál es el ámbito de funcionamiento de esta infracción para evitar que se pueda desbordar más allá y se cree por esta vía, digamos, una desprotección a un derecho que podría ser de crítica si todo estuviera comprendido dentro de esa palabra de ultraje, que es un delito básicamente dirigido a proteger la función. Pero queda claro que esto no es ya a partir de este momento, y si se aprueba como está, una protección para los funcionarios directos del gobierno, dígase ministros, ministras, que antes por una invectiva, por una expresión afrentosa, que usted le dijera o le hiciera alguna seña, usted podía pasar desde 15 días a un año en prisión. Ya esto queda prácticamente fuera. Sí. Esto está limitado al ámbito jurisdiccional. Con relación al ciberacoso, allí también tenía cláusulas que debilitaban a la clase periodística y ahora queda únicamente reservado para lo que tiene que ver con el acoso escolar. Explíquenos esa parte, por favor, sí. También, ¿qué se logró allí? Sí, se redujo, vamos a decir que se precisó el ámbito de aplicación de eso. Ahí está previsto el acoso escolar y está previsto también vinculado como un agravante el acoso dentro del ámbito laboral. Aparte de esa infracción importante, yo creo que es para discutir aquí el uso, otra infracción que tiene que ver con la revelación o comunicación de imágenes. Aclara esa parte, sí, por favor. Porque esto incluso acude a un criterio que se sugirió para precisar lo que tiene que ver con esto, el artículo 192. Sí, explique, porque la gente decía, y justamente cuando se tenía lo que se propuso, que todavía no ha sido modificado, que uno no podía grabar
a un policía, por ejemplo, en la vía pública, mientras estaba arrestando a un ciudadano o golpeando a un ciudadano, o si se estaba haciendo un allanamiento que nadie pudiera documentarlo, ni cualquier actividad de la justicia, ni tampoco de los organismos represivos. Entonces ya ahora eso queda fuera. Así es. Esta infracción protege el derecho a la intimidad, de alguna manera. Usted no puede quizás hacer públicas imágenes que tengan que ver con ese ámbito reservado de cada persona. Pero este artículo también tiene incluida la cláusula de que usted puede hacerlo siempre que concurra un interés público. Si se está produciendo un arresto en la calle, usted puede grabarlo perfectamente. No solamente el que lo observa como transeúnte, sino el mismo afectado tiene perfectamente el derecho de hacerlo. De hecho, hay una infracción en el Código Penal que sanciona el hecho de que se impida que una persona grabe. Sería contradictorio que por un lado se autorice y por otro lado se esté penando. O sea, esto, aparte de eso, el uso de las imágenes en los medios de comunicación, el uso de los memes en los medios de comunicación, el uso de caricaturas, el uso de la parodia, el uso de imágenes para recrear noticias de una manera distinta. Todo eso es también de interés público y es necesario que tenga protección constitucional, como en el texto ahora mismo se ha precisado. O sea, que ahora los memeros no irán a prisión. Bueno, por esa razón, dirán por otra razón. Por otra, pero claro, pero por hacer memes, sátiras, críticas directas en ese sentido y utilizar cosas que sean de índole de pública, no tendrán ningún problema. Esto viene a salvaguardar, como quien dice, la parte privada. Que si, por ejemplo, usted toma un audio de un chat de WhatsApp, de una conversación que usted tuvo en el marco privado, usted no pueda difundir eso. Que Exacto. Si, por ejemplo, usted le enviaron una foto subida de tono, usted no pueda subir esa foto que le enviaron a usted a una red social para hacerle daño a otra persona, básicamente. Correcto. Fíjate, importante reconocer que la información protegida no es solamente la información que se presenta de manera sobria y seria. A veces la información es importante, caminan a través del canal del humor, de la caricatura, del meme, y son maneras de comunicación del pensamiento, son expresiones protegidas por la libertad de expresión también. Hay que reconocer eso, que funciona de esa manera. Es importante reconocer que en términos concretos, la libertad de expresión funciona como cobertura total para cualquier cuestión que tenga que ver con expresión del pensamiento, sin importar la infracción que sea. O sea, lo que hace la ley ahora es precisar esos ámbitos, pero esos ámbitos ya estaban reconocidos por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, incluso y del mismo Tribunal Constitucional. Tú recordarás el caso de Vincho contra Hernán Salazar. Sí, recuerdo. La solución de ese proceso, que es el primer proceso en el que aquí se discutió el conflicto entre el derecho al honor y la libertad de expresión e información, la solución fue precisamente reconocer ahí el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, y solamente se impusieron sanciones que fueron de tipo económica. No recuerdo exactamente si fueron indemnizaciones, pero no hubo una sanción a prisión de tipo penal, sino civil. Entonces, esa importancia que tiene para el funcionamiento de una sociedad democrática, la protección del derecho al honor, es lo que produce esto. O sea, es una plataforma en la que se monta el discurso público, para que podamos decirlo de alguna manera. Y no solamente eso, sino que yo te dijera de una manera, esto es para que la gente lo tenga más claro. Las eximentes de responsabilidad, para que la gente la tenga más clara. Porque es mucho más fácil para un juez, cuando conoce un asunto, poder enjuiciar esto como un hecho justificativo, como una causa de no responsabilidad, que si tú no la pones. Sobre todo sabiendo que nosotros estamos cortados a la francesa en este país, y muchas veces lo que no vemos escrito en la ley creemos que no existe. Esto existe, y aparte de eso se ha querido reforzar el discurso para que no quede duda de que existe. En cuanto a la difamación extorsiva, aquellos que se dedican a esa parte, nosotros en conjunto entendimos, los que participamos en las sugerencias que usted pudo plasmar y que pudo defender frente a Antoliano Peralta,
nosotros somos del entendido de que eso se persiga y que se aplique lo que diga la justicia, porque no podemos fomentar a que en la República Dominicana los delitos de extorsión entonces no sean sancionados, y sobre todo por la implicación que ello tiene moral, civil, patrimonial, al honor y demás de las personas que son extorsionadas. Eso es correcto. Yo creo que la extorsión envuelve, vamos a decir, protege otro bien jurídico. No es solamente, en este caso, el honor, sino que protege otro tipo de libertades del afectado. A mí me parece, yo tengo que ser honesto contigo, las penas que están son sumamente fuertes. Eso sí te digo a ti que es un tema para considerar. Creo que la infracción merece toda la previsión penal que tiene, eso no lo puedo discutir. Sin embargo, pienso que la reacción penal, hay una que se castiga de 2 a 5 y una de 5 a 10, es fuerte. No sé si se perseguirá con eso lograr un efecto disuasorio absoluto, aunque no existe ningún tipo de justificación ni de protección en el derecho penal para un discurso que se hace simplemente para obtener una ventaja personal, sí, por la amenaza o por la publicación de ese discurso. O sea, que usted es del entendido también que eso pudiera flexibilizarse. Me parece que lo correcto sería establecer un régimen de reacción penal más moderado, porque sí, comprendo la gravedad de la extorsión, pero la extorsión también está prevista en otro texto penal. Esta extorsión es una especie, vamos a decir, de tipo agravado de extorsión. O sea, se sanciona no solamente por el hecho de extorsionar, sino por el hecho de hacer pública o materializar la amenaza que se hizo de publicar una cosa si no se le pagaba a alguien una cantidad específica de dinero. Pienso que el tema de pena, pero el tema de las penas es un tema transversal en el Código Penal. O sea, sí, ponte a pensar que nosotros tenemos penas en el Código Penal que con cúmulo pueden llegar a 60 años. Sí. Y hablar de 60 años es una pena perpetua. Es para siempre. Porque ¿cuáles son las expectativas de vida en República Dominicana? Imagínate tú, porque ya una gente pasa de 20, que sea sentenciado a 60, evidentemente tendrá que morir en prisión. Claro, entonces los fines de la pena no son el castigo solamente, es la posibilidad de que tú puedas reinsertarte válidamente y de manera útil a la sociedad. Y sobre esos parámetros que se tomaron para la extorsión, quedó todo delimitado oportunamente. Eso está como, eso no es parte de este proyecto de ley, eso está en el Código Penal, no es una cuestión que está dentro de las modificaciones. Entonces, vamos a aclarar lo siguiente, y voy a aprovechar también su presencia. Lo que se propuso de parte de nosotros, a través de usted, hacia el Ministerio de Justicia y con la Presidencia de la República, tras un encuentro, fue precisamente y únicamente lo vinculado a la libertad de expresión. Los demás artículos lo trabajaron profesionales de otros gremios, para que no haya mayor confusión en ese sentido, a que muchos han entendido de que nosotros trabajamos otras áreas. No, nosotros nos limitamos únicamente a lo que tiene que ver con la libertad de expresión, para que el público así pueda entender que es básicamente lo que nosotros hemos querido que se lograra con la acogida de que sea modificado. Si yo entiendo, al igual que usted también, que se ha logrado mucho y que se puede lograr aún más, porque escuchen bien las palabras de Pedro, él está estableciendo que incluso en la extorsiva, que es la más severa, y la extorsiva agravada también que está allí, se pudieran reducir esas penas. Yo entiendo también que con la misma difamación, y soy partícipe de esa difamación común, lo ideal fuera que se quedara en una sanción económica, porque entiendo también que bien pudiera hacerse de esa manera. Pero lo cierto es que en comparación con lo que ya se tenía, amigos y amigas, con lo que ya se tenía versus lo que nosotros estamos planteando, si se aprueba como nosotros lo propusimos, evidentemente está salvaguardada la libertad de expresión para los fines que nosotros la estamos promoviendo y para los fines que nosotros la impulsamos, porque en el área que nos estamos desenvolviendo es de fiscalización de la cosa pública,
de perseguir que no se cometan hechos de corrupción, de ir tras aquellos que están depredando el erario y que de alguna u otra manera entendían que, amparados en artículos como en el 310, ellos podían frenar cualquier iniciativa de señalamiento hacia ellos vinculado a hechos que han sido o están bajo investigación y que en ocasiones también son de conocimiento público. Y eso es lo que se ha tratado de hacer en esta oportunidad y en la que hemos concurrido. Somos Pueblo, en la que ha participado pues Ariel Lara, Santiago Matías, y que tiene conocimiento también el mismo Ramón Tolentino, y los integrantes de Somos Pueblo. O sea, nosotros hemos tratado de ser interlocutores entre la necesidad que tiene el pueblo dominicano, de que no se le aplique una mordaza al momento de sancionar, al momento de señalar, al momento de investigar o de cuestionar a ministros, ministras y funcionarios públicos. Entonces yo entiendo que se ha logrado mucho y que nosotros también pues hemos hecho una labor que, si se aprueba como está, porque todo esto no es definitivo, entendemos que hay un gran logro. Sin duda, yo creo que los logros no tienen precedente en los anales de las reformas penales dominicanas. O sea, es un paso gigantesco el pasar de un sistema que reprime todo tipo de difamación a un sistema que amplía el ámbito de las eximentes de responsabilidad, sobre todo para asuntos de crítica pública a funcionarios públicos, porque solamente deja para estos casos, como dijimos anteriormente, la posibilidad de que se encaucen acciones de responsabilidad civil, a menos que se trate de hechos de la vida privada, claro, que ya ahí no concurren las causas que justifican la eximente de responsabilidad. Ese es un paso, ese solo punto, ese es el punto de reconocer la importancia de la libertad de expresión en el Código Penal, es un paso gigantesco en el reconocimiento de derechos fundamentales en esta área, República Dominicana, desde mi punto de vista. Bueno, yo entiendo y aprovecho también la ocasión a invitar a ustedes a que lean, se puedan documentar de todo lo que tiene el Código Penal, que no se limiten únicamente a lo que nosotros hemos transmitido a través de esta entrega, ni lo que también le puedan decir otros comunicadores, sino que se vayan al fondo. Léanlo, asesórense, busquen amigos que tengan conocimiento de las leyes de la República Dominicana, y en este texto sométanlo a un debate para que se den cuenta si lo que nosotros estamos diciendo es o no es de acuerdo a lo que establece pues un orden jurídico que pudiera hacer funcionar de manera adecuada pues a la República Dominicana, salvaguardando la libertad de expresión. Y sobre todo que es algo que es un derecho que nosotros entendemos que está pues consagrado, y que la República Dominicana también ha sido signataria de tratados internacionales, y que independientemente de lo que se decida en el Congreso, todavía quedan las puertas abiertas en el Tribunal Constitucional para cualquier corrección. Explíquenos también esa parte, don Pedro. Todo ese asunto ahí hemos presentado, como es de tu conocimiento, una acción directa en inconstitucionalidad en contra de los artículos como estaban anteriormente. Esa acción está corriendo los trámites correspondientes, y en algún momento el tribunal habrá de pronunciarse sobre esa cuestión, al igual que de otras acciones que atacan diversos puntos del Código Penal y que actualmente se están conociendo en el Tribunal Constitucional. De todos modos, esta es una salvaguarda destinada a garantizar que podamos conseguir el objetivo de que el Tribunal Constitucional reconozca esto que estamos planteando con respecto a los tipos penales que tienen que ver con la difamación y con la injuria de cara al ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información. O sea, es un recurso que de alguna manera apunta en la misma dirección. Si no ocurriese que se acojan esas observaciones en el Congreso, y si insistiese en una posición original, en la posición original, lo más probable es que frente a esas violaciones a la Constitución, el tribunal tenga la oportunidad de pronunciarse en su oportunidad. Sí, y no tan solo eso. Quiero que sepan que la misma
oportunidad que hemos tenido en el pasado, la podemos tener en el futuro. Se puede agotar el recurso constitucional, pero si no ocurriese de esa manera, el pueblo dominicano es el gran soberano e históricamente ha sabido hacer lo que tiene que hacer y en el momento que lo tiene que hacer. Si la única salida la que nos dejan sería la calle, pues nosotros tomaríamos la calle y haríamos una defensa de lo que nosotros entendamos que es la libertad de expresión y la no ley mordaza. Pero vamos a dar el beneficio de la duda, como ya he dicho con anterioridad, y entendemos que luego de consensuar este posible acuerdo que ha de ser referendado por el Congreso de la República Dominicana, puede que se quede así o puede que incluso mejore, porque ya yo he consultado también otras fuentes que tienen una cuota de poder en el Congreso de la República Dominicana que han manifestado interés en que también esto sea mucho más suave en cuanto a las penas de algunos de esos artículos. O sea que vamos a esperar lo que se decida, pero mientras tanto ustedes tienen una panorámica real de lo que nosotros pudimos conseguir luego de una reunión donde le dijimos al presidente de la República Dominicana todas nuestras preocupaciones, donde entendíamos y donde nunca cedimos en cuanto a la libertad de expresión se refiere, en cuanto al artículo 310, en cuanto a lo que tiene que ver con el uso de imágenes, de hechos públicos e incontrovertidos, en cuanto al uso de documentación donde se compruebe o se pueda verificar que hay posibles hechos de corrupción, donde no cedimos ni un centímetro en ese sentido y donde entendemos que la vida privada de cada persona merece ser respetada. A nosotros no nos interesa con quién se acueste ningún ministro, ningún funcionario, ni lo que haga en su ámbito privado, sino la fiscalización y la observación en cuanto a la corrupción se refiere. Si teniendo una querida le ha comprado un dinero con lo que ha conseguido producto de la corrupción y uno se entera de que se ha utilizado esos fondos, eso es fiscalizable y no hay ningún problema. Correcto. Lo que no podemos es poner entonces a alguien que no está dentro de la vida pública, exponerla o exponerlo para entonces de alguna u otra manera pues destruir su intimidad y su vida. Pero lo que se haga con el dinero público y es rastreable, indudablemente que en los tribunales se va a debatir, don Pedro. La esquina con el derecho a la libertad de expresión es discurso protegido. Así es. Esa es, vamos a decir, la idea fundamental alrededor de toda esta cuestión. Bueno, si se quedó alguna pregunta, la pueden colocar en sus comentarios. Nosotros trataremos también, dentro de lo posible, de seguir brindando mucho más información para que aquellos que no están felices porque no fueron tomados en cuenta al momento de plantear esta posible modificación, dejen de confundir y de engañar al pueblo dominicano, porque lo único que se hizo fue aquí un ejercicio para garantizar el correcto uso de los medios, salvaguardando justamente la privacidad de la persona y donde se pueda decir lo que se considere que es correcto, que es verificable, que es real, sin caer en prisión, que eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer en esta oportunidad. Así que gracias. ¿Tienen una última recomendación? Bueno, fíjate, lo que yo creo que debe ser retenido como colofón de todo esto es que la crítica política está fuera del ámbito penal. Eso no existe como infracción penal. Y la crítica de cualquier tipo, también que merezca atención pública, también está eximida de responsabilidad penal. Sí. Esa es la cuestión fundamental que debemos rescatar de toda esta cuestión, de este proyecto de ley. Así es. Bueno, gracias. Y nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye. La ley mordaza lo pueden escribir. Si se queda como está, ha de ser derrotada. Nos vemos en la próxima oportunidad. Bye, bye.